El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Qué sabia decisión sería que usted pueda aportar recursos a una institución que se dedica a cuidar y a formar jóvenes en alto riesgo en la sociedad, a ser los mejores ciudadanos, con la garantía de esas manos de Dios, de la Congregación Salesiana de la Iglesia Católica. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Apóyelos. Bueno, a mí me llamó la atención una noticia que vi de Manzanillo. La vi en las redes. Manzanillo es una comunidad que tuvo una época floreciente. Fue la época de la Grenada Company, los años 40, 1940 y pico, 42, 43, no sé. Se iniciaron esos trabajos de preparar tierra, comprar tierra, nivelar tierra, esos terrenos de Grenada que fueron prácticamente toda esa parte extrema ya de la Extremadura de la línea noroeste, vamos a decir. Ese era Manzanillo de la Extremadura, vamos a llamarle, respetando, claro, ese nombre, por ejemplo, a Chile, que tanto, porque esto es tan larga esa América, pero que República Dominicana tan cortita, pero no importa. Y Manzanillo, yo recuerdo cómo Manzanillo era una especie de pueblo aparte, como si fuera una especie de pueblito norteamericano o de vida norteamericanizada, pero aparte, como que se veía parte del país. Porque la gente que vivía allí, casas muy bonitas, muy adecuadas. Todavía esas casas de piedra están ahí en El Ahogado, en Palo Verde. Las oficinas que fueron de Grenada Company. Su muelle y ese pueblo, que hay que ver lo que son los pueblos norteamericanos. Porque Estados Unidos unifica su vida, o sea, tiende a que sus ciudadanos tengan lleven un estilo de vida, diríamos, mundial, como se vive en Estados Unidos. Es decir, tienen el modelo norteamericano y lo trasplantan a que sean la selva más pesada y más densa de África o de Asia, donde fuere. Los americanos son así.
Me recuerdo San Juan de la Maguana, tenía un barrio exclusivo de ellos, Bonao con Falcon Beach. Pero Manzanillo, después que Grenada Company se fue, 1966 o 67 por ahí, desapareció esa empresa. Esa empresa tomó rumbo distinto. La gente pensó que los cambios políticos, que le favorecía el Trujillato, bueno, le favorecía la dictadura, no hay duda. Pero también ellos tuvieron problemas con las variedades que tenían de banano, que el mal de Panamá le afectó, un hongo destructivo, no había una variedad para sustituirlo, los precios parece que no estaban muy buenos y la empresa cerró. Así cerró la United Fruit de Asua también en los años 60 y pico también, o antes, no recuerdo. Quizá en el 60 por ahí, pero esa gente, todo el mundo sabe lo que pasó en Asua, lo que se hizo allí, después que esa gente se fueron, esos terrenos fueron habilitados, Balaguer se ocupó, su gobierno se ocupó de eso con un hombre que, señora, hay que ver la persona que heredó Grenada Company, Gilberto Villanueva. Por eso que yo hablo de los hombres serios, de mis héroes del agro. Un hombre como Gilberto Villanueva, ¿dónde usted consigue ahora, con toda esta manga de delincuentes y corruptos que tienen los gobiernos dominicanos? Un hombre como Gilberto Villanueva, señora. Balaguer lo puso a atender eso. Lo que quedó de Grenada Company, que fue toda una estructura, una infraestructura, señores, productiva, riquísima. Imagínense un muelle, línea férrea, ferrocarril o máquina para arrastrar los guineos y llevarlo a muelle. Toda aquella infraestructura de viviendas, oficinas, talleres, equipos agrícolas. Todo eso en manos de aquel hombre. Ahí no se perdió un guineo, una mano de guineo, en Gilberto Villanueva. Entonces ese hombre, además, Balaguer también le dice, mire, váyase a Asua y vamos a adecuar esos terrenos de la United de Asua, de la United Blanco, guineera también. Y Gilberto Villanueva, me acuerdo yo, cuando nosotros lo visitábamos allá, ver a aquel hombre preparando aquellos terrenos. Bueno, entonces hombres excepcionales, honestísimo, que usted no encuentra uno ahora. Solo Balaguer podía encontrar ese tipo de hombre. Vaya usted, pero el que ponía el ejemplo de seriedad era el propio Balaguer, porque nadie le iba a llevar un racimo de guineo de eso a la casa de él. Ni una gallina, ni un puerco, ni un gallo, ni llevarle una funda de cuarto. Bueno, entonces Manzanillo, señores, cayó del paraíso, cayó al infierno, como se dice, ese pueblo olvidado. Es decir, Manzanillo tiene 55 años, señor, esperando una mano que llegue allí y levante aquel Lázaro, aquel muerto, en que quedó ese pueblo que fue tan floreciente y tan atractivo para muchísimas familias dominicanas. De las familias más encopetadas querían vivir en Manzanillo. Las familias todas ricas de Santiago, Puerto Plata y de aquí de la capital, en Manzanillo, porque era un lujo trabajar en Grenada Company. Bueno, visto eso así, Manzanillo trata ahora de recuperar, el gobierno ha anunciado una serie de obras allí, plantas eléctricas, el muelle, los Estados Unidos de Norteamérica, su ejército, pero no es el ejército que va ahí con armas, es un ejército que va con un grupo de zapadores, de ingenieros, y que ha ofrecido ayudar a arreglar ese muelle, porque como sabe todo el mundo, los chinos han tenido interés particular en eso, y Estados Unidos no quiere chino aquí. Y lo habló claro, pero no es porque China solamente sea un peligro militar para los Estados Unidos, no solamente eso, o no tampoco una potencia económica, sino que Estados Unidos no puede tener un adversario como China, que no se le tiene confianza, porque es un adversario que toda la tecnología que pueda haber se la roba de Estados Unidos. Y se la han llevado y pagan y hacen de todo, entonces usted no va a tener un adversario como China, no lo va a tener ahí
casi pegado a Estados Unidos con un muelle que aunque lo usen económica o civilmente, pero quién sabe que el uso de tecnología, de qué sé yo, radares y escuchas, etcétera. Bueno, Manzanillo, los pobladores de Manzanillo, ¿cómo tienen la esperanza de recuperar esa gloria perdida? Estados Unidos ha ofrecido ayudar y arreglar ese muelle allí. Y si es un donativo que Estados Unidos va a hacer, ¿por qué nosotros tenemos que rechazarlo? Han ido un grupo de izquierdistas, de esta izquierda melódica, porque seguro que en la guagua que fueron llevaban sus 2 o 3 frascos de romo o de cerveza para ir acompañando sus tragos. Parece que fueron desde Santo Domingo o lo recogieron de los lados del Cibao a protestarle a los americanos, a los gringos, por esa base que quieren instalar en Montecristi. Y yo he dicho muchas veces, y que me critiquen, pero a mí me importa, que ojalá nosotros tengamos 3 o 4 bases norteamericanas, que ojalá se instalen una por allá en Pedernales, otra en Samaná, qué sé yo, o en Montecristi, o en Verón, qué sé yo. Porque ¿qué es lo que son las bases americanas? Está bien que una base americana significa que es un punto, diríamos, militar de los Estados Unidos, puede interpretarse como un área de dominio, pero si esa base militar no va a hacer pruebas militares y cosas de eso, ¿por qué yo me atrevo a decir que las bases militares norteamericanas son pueblos? Pueblos que lo quieren. Alemania tiene la base más grande americana. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos tiene la base de Ramstein en Alemania. Ahí hay 50,000 soldados que viven ahí muchísimo con su familia y todo. Y Alemania no permite que esa base se vaya de ahí. Igual que la derrota en Cádiz, en España, que es una base naval que tiene Estados Unidos enorme allí también. Y entonces los comunistas españoles iban y le gritaban que se fueran. Y después los pueblos van y dicen, no, cuidado si se van. Porque, señores, esas bases norteamericanas generan tantos gastos. Eso es una cosa de loco. Alemania no permite que se le vaya esa base de ahí, de Ramstein. Y tienen otra en Spaldalen, que es Spaldalen, qué sé yo, no recuerdo cómo que se llama el asunto este en alemán. 2 bases tiene Estados Unidos en Alemania y Alemania no la suelta. Entonces Alemania es un país más entreguista que República Dominicana. No, ellos saben el valor económico que tienen esas bases ahí, que dejan muchísima, una economía en el área donde eso está, en Renania, qué sé yo, cómo que se llama ese estado ahí. Eso genera una economía especial. Claro. Si es una base militar que Estados Unidos va a instalar allí, bueno, esas cosas se hablan, se escriben, se negocian, pero no es una cosa como para que vayan unos comunistas, unos izquierdistas dominicanos a protestarle a los americanos. Una cosa disparatada. Pero ¿qué hizo el pueblo de Manzanillo? Lo expulsó de allá, no se nos largan de aquí. Que ustedes lo que vienen a necear aquí, váyanse de aquí, aquí no lo queremos a ustedes. Nosotros lo que queremos es que esto se active. Y con razón, señores, 55 años tiene Manzanillo esperando que la gloria le llegue de nuevo, como aquellos tiempos de la Grenada Company. Y a mí esa noticia me llamó la atención, porque la gente, había que ver Grenada Company, señores. Aquellos colonos de la Grenada Company. Los colonos, bueno, José Ignacio Bermúdez, Fran Bermúdez, la familia Bermúdez tenía en Banegas unas fincas enormes de banano, igualmente en Navarrete, en la zona de Mejía de Navarrete. Y esa gente eran suplidores de banano para la Grenada Company. ¿Quién pesaba banano para esa época? Alejandro Grullón, que en paz descanse, don Alejandro Grullón, presidente del Banco Popular, creador del Banco Popular, fundador. Ese señor pesaba bananos allá, compraba banano y esas cosas. O sea, la actividad más importante prácticamente que había en la zona del Cibao era esa, la de la Grenada Company y todas esas fincas enormes y que luego nosotros en Reforma Agraria y todos los demás gobiernos, bueno,
Ahí se hizo un picadillo una vez en el gobierno de Hipólito Mejía, pero se recuperaron esos terrenos también, de la Cruz de Manzanillo. Pero yo creo que fue una protesta justa de la gente de Manzanillo, que expulsara de allá. Me pueden decir que es un método antidemocrático, pero señores, es que son 55 años olvidados, que están los pobladores de Manzanillo, que yo no sé cómo han sobrevivido allí, de la pesca. Yo creo que han sobrevivido. Y de las pocas exportaciones de banano, que se exportan 300, 400 mil cajas de banano semanalmente por el muelle. Y esa es la única actividad que hay allí. Y para colmo, le llenan el muelle, en el 2000-2004 le llenan el muelle de Rocach. Unas cenizas, qué sé yo, que trajeron de Puerto Rico en el gobierno de Hipólito Mejía. Y eso fue un caos, lo que hicieron con el muelle, que más luego entonces hubo que gastar 100 millones de pesos para poder adecuar el muelle, para exportar los bananos hacia Europa en el gobierno de Leonel Fernández. Pero no vamos a entrar en historia de ese. Lo único que yo creo que la protesta de los pobladores de Manzanillo es válida. ¿Qué gobierno se ocupa de Manzanillo? Bueno, otra noticia que a mí me ha llamado la atención, porque eso también es parte de toda esta locura que hay. Porque es que yo no sé por dónde que andan los comunistas del mundo. Y gente que no son comunistas, pero principalmente los comunistas que veo que han aceptado, porque uno sabe de su laicismo militante, y no su laicismo, no su ateísmo militante de los comunistas. Bien. Pero el laicismo militante que hay en Europa, que hasta el Papa ha tenido que quejarse porque en Bruselas han planteado que el periodo de Navidad no se le llame Navidad porque debe ser más inclusivo, porque no todo el mundo es cristiano en la Unión Europea, es verdad, porque si usted es de Bosnia, Herzegovina, qué sé yo, de esa zona ahí que hay en los Balcanes, por ejemplo, son parte de Europa, pero en los Balcanes hay mucha gente que son musulmanes y no llevan la historia del cristianismo. Pero ¿cómo usted, a una Europa milenaria o bimilenaria, vamos a llamarle, porque el Imperio Romano se forja ahí y el cristianismo entra en los años, en el siglo V, Constantino entra ya con el cristianismo en el Imperio Romano. Y me van a decir a mí que usted después que tiene 1600 o 1620 o 1630, qué sé yo cuántos años, celebrando esa fiesta cristiana de la Navidad, usted le va a venir a decir a Europa por un laicismo militante medio loco, o no medio loco, sin vergüenza, yo le voy a decir así, hipócrita, a venir ahora a decirle a estas sociedades europeas que usted le diga y que no se puede celebrar la Navidad con el nombre de Navidad, porque no todo el mundo es cristiano. Porque es que hay como una locura. En Cuba, por ejemplo, Cuba está desesperada, una revolución que se convirtió en revolución. En Cuba veo que están discutiendo el código de familia, porque en Cuba van a aprobar, y ese régimen puede hacer lo que quiera. Porque, dígame usted, la Asamblea Revolucionaria de Cuba, el Congreso de Cuba, eso es un sello, mira. Ahí no hay competencia, ni hay disidencia, ni hay exigencia, ni hay de nada. Se va a discutir que en Cuba se puedan casar, que el código cubano permite el matrimonio entre seres del mismo sexo. Dígame usted, matrimonio de hombres y mujeres, para llamar la comunidad gay que pueda ir a hacer turismo a Cuba. En Estados Unidos hay muchísimos que son gays, que son pájaros, como se dice, o lesbianas, igual que en Europa, por decenas, centenares de miles. Cuba quiere atraer diríamos, ese sector turístico importante, pero
imagínense, sobre la base de la degeneración y de todo, y prácticamente explotar aquella comunidad cubana, religiosa, católica, con una iglesia muda también, porque la iglesia cubana es una iglesia muda, iglesia complaciente, y el Papa Francisco, y se reunió con Fidel Castro, pero dejó a los disidentes, expliquen. Entonces Cuba, los comunistas cubanos que persiguieron a los homosexuales. En Cuba estaba el homosexual que sacaba la cabeza, lo llevaban a Boniato o a Isla de Pinos y morían porque lo mataban también, igual que como pasa en Rusia. Putin no quiere saber de homosexuales. Orbán en Hungría, pero Lukashenko también, todos esos dictadores de putinesco. Ahora Cuba, en forma oportunista, señores, eso es una vergüenza, preparando su código de familia para adecuarlo a los tiempos modernos, sabiendo uno que es la miseria y la necesidad, porque un régimen tan negador, que le negaba a los homosexuales vida normal, que llevaran su vida normal, porque usted no le puede prohibir a un homosexual porque sea homosexual, prohibirle que viva. Lo encarcelaban, lo perseguían, no le daban oportunidades, pero hasta ahí estaba muy bien para todos los comunistas dominicanos y de todo esto. Bueno, el gobierno no quiere, parece, que los problemas se le conviertan o no los problemas, sino que las dificultades se conviertan en problemas graves, o las deficiencias se le conviertan en problemas graves. El presidente destituyó a la ministra de Juventud, Luz del Alba Jiménez, y sustituyó al cónsul en Juana Méndez por el asunto de las ventas. Pero nosotros que hemos dicho aquí, señores, ¿cuántos años tenemos nosotros diciendo de esos consulados? Que cierren eso. ¿Qué hace ese consulado de Juana Méndez? A mí que me expliquen qué beneficio tiene el consulado de Juana Méndez para nosotros. ¿Qué beneficio nos deja eso si tenemos un mercado abierto en Dajabón que vienen por cientos de miles de haitianos? Que nada más hay que ver las imágenes, cómo es que llegan a los mercados. Entonces, ¿para qué existe ese consulado? Para vender visas, para hacer negocios y para hacer ricos a los que manden ahí. Igual que el de Puerto Príncipe, y hay un Belader y qué sé yo dónde, yo no sé por cuántos consulados, para nada, porque no se importa nada de Haití. Entonces, ¿qué facturas consulares, qué trámites, que no sean visados? Un desorden de delincuentes que son, desde que estaba aquel chino de La Vega que traficaba seres humanos chinos y de todos orientales por ahí, porque el PRD siempre ha tenido, pero es que hay un germen, hay un gen, mejor dicho, un gen de corrupción que lleva el PRDismo y el PRMismo y de esos reformistas, y usted tenía a los PLDistas, todo. Bueno, es una cosa increíble, los políticos dominicanos. Entonces, con estos consulados haitianos, todo el mundo sabe que lo que van es a hacer dinero vendiendo visas. Y por eso estamos más llenos de haitianos, que entran que legal aquí y se establecen aquí, hacen de todo, y cuando tienen 6, 7 años dicen que están legales y que no se pueden sacar de aquí porque ellos no saben a dónde van a ir allí. Y así hay traidores dominicanos que apoyan eso. Que los haitianos aleguen que tienen 5, 6, 7, 10 años, 15 años y ya, por eso yo estoy aquí. Y cuando lo iban a sacar protestaban, hace 15 años que protestaban, pero ahora protestan también. Ahora, cuando Balaguer gobernaba, no protestaban porque Balaguer no le hacía caso y lo repatriaba. Por eso siempre dijimos, los gobiernos lo que tienen que hacer es repatriar. Pues bien, el gobierno ha sustituido esos 2 funcionarios por corrupción o por delitos menores, porque hasta ahora también a esta chica no se le ha demostrado sus faltas por uso de métodos corruptos para dirigir eso. Simple y llanamente se le han señalado algunos casos, pero eso está en investigación todavía, pero el presidente decidió quitarse eso de encima. Ahora, viendo uno esas cosas,
¿cómo es posible que todavía, con ejemplos tan claros como lo que ha dado el presidente Abinader, con respecto a los que intenten o los que hagan uso inadecuado de los recursos del Estado en forma corrupta para lucro y beneficio propios o de amistades y amiguetes o de familiares, etcétera? ¿Cómo todavía hacen uso de mecanismos de accionar públicamente en la administración pública, cometiendo actos que a todas luces se ven indelicados? Yo no voy a decir que el director, el ministro de Energía se ha beneficiado tal vez directamente de esas cosas, porque ¿qué necesidad tendría el ministro de un contratico, vamos a decir, donde se manejan tantos miles de millones de pesos y dólares? Que en un contratico de 16 o 17 millones de pesos, uno sabe que el ministro no va a hacer esa cosa para lucro de él, un asunto de publicidad. Pero señores, si ustedes van a hacerlo mal hecho, háganlo bien hecho. Pero se le ha dicho, pero es que no hay forma. No valen los ejemplos que están ahí. Le otorgan un contrato a una compañía que le sirve a barrigón. Una compañía que pueden ser los más capaces o de los más capaces en estrategia de comunicación y de publicidad. Y muy bien, pero que compitan, por Dios. O es que son los únicos. Es Adán. Ahora ha traído un escándalo. Participación ciudadana, la gente del pueblo y todo. El que ve eso sabe que hay un daño a la imagen que debe reinar en una institución que maneja tantos miles de millones de dólares del país, que maneja ese ministerio, porque ese ministerio, señores, el Ministerio de Energía, hay que ver lo que son las compras de la energía, las EDES, los suplidores de la energía, los contratos, todo lo que se negocia ahí. Son cosas que esas cosas menores inducen a pensar que pueden llegar a cosas mayores. Porque se toleran, porque fulano, el ministro es muy amigo del presidente. Entonces, esas cosas, cuando usted está quitando a funcionarios menores, los saca del tren por indicios, pruebas indiciales. Imagínense qué va a pasar. Entonces, este ministro lo van a sustituir por eso. No sustituyeron. En educación han pasado muchísimos casos que son dignos de ser investigados, pero no se investigan. El caso del ministro de la presidencia también mencionado con el caso Medusa, pero tampoco se investigó. Entonces hay cierta asimetría, vamos a decir. Ojalá ese caso de energía se pueda dilucidar y que no haya un daño, que le haga un daño a la imagen, no solo del ministro, sino del ministerio mismo, porque eso no se ve bien. Entonces adjudicar así de grado a grado o justificando que, bueno, estamos en tiempo de pandemia, esto hay que adjudicarlo en forma especial porque estos son gente muy preparado y se necesita una estrategia que pueda cambiar la imagen de que la gente, la que tiene la gente, de que la minería es mala, que es dañina, etcétera, etcétera. Y eso no es bueno. Va a dejarle un mal sabor al gobierno, porque así pasó con el logo de la marca País. Cosas que son menores, casos menores. Pero fíjense cómo está el PLD hoy, ante casos que no se veían. Ni siquiera se pensaba que estaban esa gente al nivel de compromiso con el escándalo que se ha denunciado y que sigue, cada día siguen saliendo. Como nosotros hemos dicho, de ese trapiche, que cada vez que se destapa más, cada vez que se mueve más su tapa, el tufo maloliente de inconducta es mayor. Vamos a la pausa.
El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante, el país se convierte en un play. Barranquilla activó la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 4-11 que la bota. Por los 4-11 que la bota. Barranquilla activó la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muchas veces nosotros aquí hablamos de ese trapiche, señores. Decía yo, cuántas inmundicias, cuántos malos olores, ese tufo maloliente que va a despedir ese trapiche cuando eso se destape. Siempre dijimos eso, pero de hace muchos años. Y ahí está, el trapiche fue destapado. Y hoy vemos cómo todo ese lodo, ese lodo no, toda esa purga que sale con espuma y lodosa también así, porque así es la purga, de esas mieles, de los tachos y de los calentadores de las mieles, de la centrífuga ya cuando sacan el azúcar y dejan las mieles. Entonces, uno viendo tantos escándalos y tantas advertencias que se hicieron, y que todo lo que estamos en estos medios hacíamos. Yo recuerdo, cuando se iniciaba el gobierno de Danilo Medina, y yo lo señalé aquí, estábamos un grupo de amigos, fuimos a un bar en la zona universitaria de La UAS, un pequeño barcito de un amigo que nos invitó y que parece que iniciaba ese negocito ahí. Y fuimos un grupo de amigos a ese bar. Y en un momento dado vimos a este joven que entraba y salía, iban gente y salía, iba con una gente, se devolvía, iban otros y salían fuera del lugar, al patio, para fines de hablar de negocios. Yo que no conocía a la persona, le digo, ¿quién es esa persona, señores? Pero ¿y ese muchacho no se va a sentar en el bar a tomarse el trago, qué sé yo, a compartir con su gente ahí? Porque yo lo que veo que cada vez que entra con uno, sale con otro, y así eso era una cosa increíble. Ese es Alexis Medina, me dijeron. Y eso era comenzando ese gobierno. Digo, bueno, este gobierno de Danilo Medina va a terminar muy mal, porque uno no veía, esa cosa no se veía a menos que fuera con una, eso no se veía aquí. Es que hay que decirlo, porque lo que vivimos, por ejemplo, el régimen de Balaguer. Balaguer no tuvo un hermano ni un familiar que hiciera esas cosas. De los familiares más cercanos de Balaguer eran sus hermanas. Y su sobrino, vamos a decir, su sobrino López Balaguer tuvo que vivir su vida cantando. Yo creo que López Balaguer además tuvo un cargo. López, que en paz descanse. Creo que fue al final ya de su vida así, que fue embajador, creo, en Taiwán, una cosa de esa por allá, o en Corea, no recuerdo. Entonces, el cantantazo tuvo que fajarse a cantar toda su vida. Pero yo, Joaquín Ricardo, de la familia de Balaguer, nadie vio a Joaquín Ricardo sacar fortuna de los gobiernos de Balaguer. Entonces, uno no veía eso.
Del gobierno de don Antonio Guzmán, los hermanos de Antonio Guzmán, nadie lo vio en eso. Y los hermanos de Salvador Jorge Blanco, menos. Y los cuñados de Salvador Jorge Blanco, imagínense ustedes, los hijos de Fonso Mera y Ureña, de Villa González, gente que yo conozco todo y de su familiaria, todo el mundo, y mi papá, bueno, amigo de Fonso Mera. Familias honorabilísimas, respetables. Nadie vio al hermano de Salvador Jorge Blanco, hombre serísimo, respetado en Santiago, dueño del laboratorio que tenía anexo ahí en el Centro Médico Cibao, en Santiago, su hermana. Nadie vio a un familiar de Salvador Jorge Blanco en esos asuntos. Porque vamos a estar claros, hay que decir las cosas con sus realidades. Los hermanos de Antonio Guzmán, repito, nadie los vio haciendo tropelías aquí. Los hermanos de Leonel Fernández, nadie los vio haciendo tropelías aquí. La hermana de Hipólito Mejía y su familia, Sergio Grullón, su cuñado y su hermana, nadie vio a esa gente llevándose el mundo por delante, ni los hijos de Hipólito Mejía tampoco, porque hay que decir esas cosas. Su señora Rosa, nadie vio a Rosa haciendo cosas mal hechas en su despacho como primera dama. Entonces, llegan esta gente y uno ve esa conducta y esas cosas y uno comienza a dudar. Aquí yo dije después que había un hermano de Danilo Medina que acostumbraba a ir a un centro gallístico en el kilómetro 9 de la carretera Mella. Y ese señor iba ahí con algunos miles de pesos, jugaba, ya un Danilo que había sido ministro, o sea que estamos hablando ya de gente que ya se la estaba buscando hacía tiempo, cuando el hermano era ministro y líder de de un sector importante del PLD. Pero iban con 5,000 pesos a jugar gallo. Y yo dije aquí que ese señor iba al mismo Coliseo Gallístico y jugaba 5 millones de pesos en un día. Y jugaba hasta 500,000 pesos a una jugada, a una pelea de gallos. Entonces nosotros llamábamos aquí la atención de que por qué pasaba eso y que el hermano no decía nada. O sea, lo veíamos nosotros y el hermano no se enteraba de eso. Eso lo dijimos nosotros aquí, pero muchas veces mencionamos eso. Pero el hermano mayor, el jefe del entramado, no sabía nada. Entonces, señores, con todo este crimen por goteo que ha estado saliendo, con todas estas auditorías, porque ahora oímos lo del juicio preliminar, aquella de las medidas de coerción, y oímos ahí de tantas pruebas que sometió el Ministerio Público, oímos de muchas cosas que se dijeron ahí. Pero eran como cosas tan gruesas aquellas que uno lo veía todo como englobado en un solo, como si fuera en los 56 hospitales. Bueno, ya eso es un reguero de dinero. Pero esta auditoría de la Cámara de Cuentas han sido tan precisas y van como desmenuzando esa corrupción. Y no hay nada que se quedara prácticamente sin tocar. Ninguna acción pública del Estado, en ninguna institución parece que quedó libre de no ser tocada por estas manos corruptas de la familia de Danilo Medina. Entonces, hemos visto todo este tufo. Decíamos el viernes, señores, yo creo que hay personas que tienen que ser citadas. Porque yo vi, por ejemplo, del sector salud, decíamos nosotros el viernes aquí, del sector salud vi unos funcionarios criticando los presupuestos, los gastos, las vacunaciones, que los descuidos en salud pública, bueno, y criticando las ineficiencias, y criticando los gastos, y criticando lo que no era verdad, tal cosa que no es verdad, tal lo de las parturientas. Bueno, esta gente tan activos que están viendo y escudriñando las cosas que están pasando fuera ellos del poder. Pero qué raro que cuando estaban en el poder no se daban cuenta de todas esas malandrinadas que se hacían en sus ojos o con su anuencia, que peor.
Porque entonces, ¿qué dirección era esta? Que no se daba cuenta de operaciones tan corruptas como esas, tan exclusivas para la persona el hermano del presidente, que era intocable. Los de salud pública no sabían que él compraba un medicamento caro y se lo revendía más caro a ellos. Y fíjense todo lo que ha sacado esta Cámara de Cuentas. Entonces decíamos nosotros el viernes, esos funcionarios deben ser citados. Me alegré que vi a doña Milagro Ortiz Bosch visitando a la procuradora, a Miriam Germán, para decirle, mira, esos exfuncionarios que estaban en esas instituciones, salud pública, Fonper, bueno, de Fonper está preso. Pero principalmente salud pública, con todo este asunto de los hospitales o las EDES, esa gente han suelto lo de las EDES. ¿Y dónde están los administradores? Entonces nosotros decíamos, esa gente debería estar interrogado, y el propio Danilo Medina debe estar interrogado, porque Danilo Medina sabía bien que esos 56 hospitales que él mandó a reparar, él sabía que se lo estaban comprando todo a su hermano. Eso lo sabía él, porque no es verdad que un presidente no va a saber todas esas cosas. Fíjense lo rápido que Luis Abinader destituye a un funcionario por cositas. Porque vamos a hablar de cositas cuando se está hablando de tantos miles de millones de dólares. Entonces, ¿por qué fue esa selección tan exclusiva de que el candidato fuera el señor Gonzalo Castillo? No era porque Gonzalo era más líder que Leonel Fernández. No, es que Danilo Medina necesitaba que Gonzalo le preservara todo ese desorden, este trapiche, que no se le destapara. Porque todo el mundo llegó a pensar que el propio Gonzalo Castillo es una especie de socio de Danilo Medina, porque también sus capitales se crecieron en forma espumante. Porque Gonzalo Castillo exhibe una riqueza que tampoco la podía, 36 o 16 o 20 aviones, qué sé yo, una cosa. Eso nada más se puede lograr con una buena sociedad. Y si se habla de que las relaciones de Taiwán, perdidas de Taiwán con la de China comunista, costaron 3.000 millones de dólares, señor, esto no se sabe dónde que esto está. Yo siempre hablaba de mis bancos andorranos, de los bancos de Singapur, de los bancos de Shanghái, etcétera, etcétera. Los bancos asiáticos. Oigan, señores, entonces Gonzalo Castillo fue el candidato del PLD porque era más líder que Leonel Fernández. No, para preservar ese trapiche, todo ese tufo maloliente de inconducta, tratándose de que el señor no pudo reelegirse, porque, señores, ustedes se me imaginan que Danilo Medina hubiera reelegido este entramado de corrupción, este robo, y eso estuviera hoy cubierto con ese manto del silencio. Y que hoy su partido hable de que se está judicializando la política, que su partido ha sido sometido y su gobierno a una especie de persecución, una persecución política, bueno, encarnizada contra ellos, para dañar políticamente ese partido, cuando son todos comprometidos con el escándalo. Un partido que está en estado de acusación total, el gobierno de Danilo Medina. Ahora hablan de judicializar. Lo que ustedes tienen que hacer es, o hacer lo que yo decía de Guyana. Es mejor que se suiciden, como hizo Jim Jones. Yo pensaba que era Mason y cometí ese error, pero son errores que se le van a uno. Ese lapsus. Jim Jones, como hizo el pastor Jim Jones, 900 feligreses le seguían ciegamente y fueron a Guyana y se envenenaron con cianuro, 200 niños. Jim Jones, un pastor americano, hagan lo mismo. Ese comité político debería hacer lo mismo con Danilo Medina. Si tuvieran vergüenza, se hicieran como Jim Jones. Vamos a envenenarnos y salimos de esto. Porque es lo único que le queda, no hay otra salida. O aceptar que le sea llevado a la cárcel todos, porque no hay uno que esté limpio. Es que no hay uno que esté limpio de eso. De la situación de desfalco a que fue llevado el país y el Estado Nacional. Vamos a la pausa.
El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, el gobierno ha venido trabajando en áreas, diríamos, de la continuidad de trabajos anteriores. Mismo que se inauguró ese corredor, diríamos, que es un corredor ambiental, porque va a toda la orilla, la margen occidental del río Osama, o de Isabela, la parte de Isabela y de Osama. Y eso está muy bien, porque es un área ecológicamente muy agredida y eso se necesita ahí. Ya, claro, venía el trabajo ya hecho por Balaguer, siempre tiene que aparecer Balaguer, porque todo ese trabajo de adecuación se venía haciendo con la avenida del puerto, pero se paró porque Balaguer no era de Semilla. Y salió del poder, pero ya Balaguer tenía censado todos muchas viviendas de ahí de la Ciénaga, que ya estaban censadas con su número grande en rojo ahí. Pero eso está muy bien. El gobierno le ha dado continuidad a esos trabajos, así con uno del metro, y van con los teleféricos y esas cosas, y eso va bien. Y las circunvalaciones, pero he dicho que el gobierno en sí le ha faltado envergadura, o sea, no tiene obras de envergadura que haya iniciado, sino que le ha dado continuidad a estas obras y eso está bien. Pero el gobierno debe saber que hay muchas cosas que necesitan de la mano decisiva, no solamente del presidente, sino del gobierno en sentido general. El gobierno debe saber que el gas propano vale 140 pesos o algo más. Un galón de gas propano, que es el gas de la cocina, el gas de las mujeres. El gobierno debe saber que los combustibles, además, el diésel y todo, están muy caros. Que los transportistas, aunque anunciaron ahí, parece que han cedido, porque yo no sabía que el de Fenatrado, el director de Fenatrado, es senador de la República, y el director de Conatra, es senador también por Santiago Rodríguez, y el director del Intran es un alto dirigente de Conatra, y bueno, el transporte está en manos de gente del gobierno. Parece que han mandado una tregua, pero no es que no habrá que hacer un ajuste al transporte, porque ellos saben que no resisten esos costos, porque son costos altos que tienen los combustibles, no hay duda de eso. Entonces el gobierno tiene que saber que el tránsito es un caos y que no el cambio, ni el gobierno, ni don Luis Abinader han dado pie con bola con el tránsito, porque el tránsito es un verdadero caos. El Intran ni funciona el ayuntamiento del distrito, que lo que ha hecho es complicar más el caos, con la famosa ciclovías, que son más que ciclovías. ¿Cómo le podríamos llamar a eso? Daño vías, porque lo que ha hecho es agravar el tránsito en las calles o avenidas donde se ha implementado el corredor ese. Entonces,
el gobierno no se puede cuidar porque hay muchas cosas que se están poniendo, se están agravando. La comida tiene que tener cuidado. El plátano, por ejemplo, está barato, porque se sembró plátano a lo loco, pero el año que viene va a estar el plátano de nuevo caro, porque la gente está dejando perder los plátanos, porque ¿quién va a vender plátano a 50 centavos o a cosecharlo para venderlo a 50? O a $1 la unidad, que está en fincas, porque se pusieron a sembrar plátano a lo loco. Entonces el sector agropecuario, que es un sector clave, porque la comida no anda bien, y el gobierno tiene que saber eso. Y lo dijimos aquí, 15 meses tenemos hablando del sector agropecuario, porque es un sector muy delicado. Entonces vi que Confenagro, una institución que es pro del gobierno, señala que hay que reactivar el campo. Digo, bueno, entonces me han dado la razón. Porque el arroz, señores, el arroz más o menos de buena calidad vale 35 pesos una libra de arroz. El gobierno tiene que saber eso. Entonces el gobierno también tiene que saber que hay 890 agrónomos que han sido cancelados del sector agropecuario por este gobierno. Y debe saber que hay 790 agrónomos que están de pensiones, pero el gobierno no habla de eso. Y hemos dicho, esa gente, los agrónomos, que es la única oportunidad de trabajo que tiene el sector público, y si lo maltratan, imagínense ustedes, eso van a parar todo en la oposición. ¿Por qué? Porque el sector agropecuario no se puede manejar con ese sectarismo. Hipólito Mejía me parece que es el que tiene el control de ese sector, pero no hay hombre más sectario, convertido en sectario que Hipólito Mejía, que no lo era cuando fue ministro de Agricultura. Respetaba a los agrónomos, pero en su gobierno votó 800 agrónomos, él y el hijo Jaques. Y ahora vuelven y repiten lo mismo. Y entonces el sector agropecuario, con un crecimiento de 1.8, fue el crecimiento positivo por lo menos, que tuvo el desempeño en el IMAE del Banco Central. Entonces ese sector puede sufrir muchos problemas porque el costo de los fertilizantes, el costo de los pesticidas, el costo de producción, como hemos señalado, no lo sabe, el Estado no sabe cuál es el costo de producción de los principales renglones. No lo sabe. Y eso es importante, lo he señalado 1000 veces, para planificar el crédito. Porque esa es la razón. Entonces, también, como decía yo el viernes, ese comportamiento que tiene el campo hoy derrota las visitas sorpresa que se vio que fue un verdadero desorden administrativo, un verdadero manicomio administrativo lo que implementó Danilo Medina con la visita, porque 60.000 millones de pesos invertidos en el campo, porque eso no, debiéramos estar abarrotados de comida y de exportaciones. ¿Y por qué el campo crece 1.8? Si es verdad que las visitas sorpresa fueron tan efectivas como se decía. ¿Por qué? Porque el dinero lo botaron. Más por asunto político, porque Danilo Medina lo que tenía en su mente era esa estructura mafiosa, que tenía que defenderse de esa estructura mafiosa y que si perdía el poder, sabía que le iba a venir esta lluvia de calamidades. No de judicialización de la política, como dicen irresponsablemente el grupo. Que repito, la medicina que yo le doy es que hagan como Jim Jones, para que limpien ese partido, y ese partido tal vez pueda salir a camino y decir, señor, esto se limpió, se purgó, porque las calderas se purgan de las impurezas, esas impurezas que pueden atascar los tubos de las calderas y pueden arrastrar el vapor y no dejar un buen paso al vapor. Y cae la eficiencia energética de la caldera. Entonces hay que purgar las calderas. Así es que está el PLD, que debe ser purgado. Pero eso era lo que querían reelegir. Y se hicieron todas las diabluras que había que hacer para tratar de reelegirse. Y si no se podía yo, entonces me reelijo con este señor que es una especie de socias mía. Increíble, increíble. Pero esa es la verdadera ¿verdad? Bueno, se me quedó lo de Haití, pero el tiempo, señores. Las parturientas siguen, yo sigo con mi reparto, sigan repateando, presidente. Que se incomoden, que se incordien los organismos internacionales, mejor. Que más que griten y que nos vocen de todo y que nos digan de todo, pero sigamos repartiendo, que eso es lo que le duele.
como lo hemos dicho 1000 veces. Las parturientas, migración, que coordine con salud pública. Salud pública tiene trabajadores sociales o que incorporen más trabajadores sociales. Las parturientas cuando lleguen a parir, que la acepten, que paran y le mandan la factura a las Naciones Unidas, eso sí, o a la OEA, o a las ONG criollos y a los traidores dominicanos que lo defienden, mándenle la factura del parto en los hospitales. Ahora, migración y salud pública, trabajadores sociales, esa parturienta cuando pare ahí, antes de que paran ahí, darle seguimiento dónde viven, dónde están laborando, dónde viven, cuántos hijos tienen y dónde está el marido. Cuando esa mujer dé a luz en ese hospital y salga de su riego, vaya del riego, no del riesgo, vamos a llamarle así, no del riego, que el riego son muchos días, 40 días, qué sé yo, del riesgo de que vaya a tener un problema. Van y buscan a esa señora con sus hijos y su marido y se lo llevan para Haití, por un trabajo social. Y la señora que no quiera registrarse antes de su parto, usted no le da atenciones porque esa señora no quiere, esa quiere vivir en la ilegalidad. Entonces hay un trabajo social que se puede hacer. Esos trabajadores sociales pueden levantar ese censo de todas esas mujeres porque que viven aquí. La mayoría tienen 5 y 6, 7 muchachos porque tienen 10 años viviendo aquí. Entonces es muy fácil, vamos a censarlas. Y después del parto se van para Haití. Y eso, el que proteste por eso, que se haga cargo de ellos. Que se lleve a Haití allá. A Argentina, el Papa protesta que se lleve 1 millón a Argentina de haitianos. O protesta a Estados Unidos, se le manda a Estados Unidos 1 millón. O a México, a quien proteste, mándele su 1 millón allá. Y República Dominicana, de la única forma que le pone freno al desenfreno es como nosotros hemos estado sugiriendo, repatriaciones. Duélale a quien le duela y moléstele a quien le moleste. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.